Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, os quiero agradecer vuestra presencia en esta presentación online del termómetro de la diversidad en España. Eh, Como seguro sabréis, hace un mes hemos presentado el termómetro en Madrid en un evento presencial y teníamos pendiente hacer esta presentación virtual para que más organizaciones y personas se pudieran conectar también desde todo el país. Este termómetro realmente es una herramienta pionera porque ofrece una radiografía de cómo las organizaciones firmantes de la Carta de la Diversidad cumplen con los 10 principios de la Carta y el grado de cumplimiento y de implementación también de las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Es un estudio que se centra exclusivamente en organizaciones, instituciones y empresas que han manifestado un compromiso explícito con la diversidad. En este sentido, realmente podemos no solo observar el nivel de adopción de políticas inclusivas, sino que también se pueden identificar retos y buenas prácticas, ¿no?, que surgen dentro de este ecosistema. Y además eh, también ofrece recomendaciones basadas en evidencia y que nos permite pues, mejorar, ¿no?, y realmente apostar por una transformación real, ¿no?, del entorno laboral. Antes de pasarle la palabra a nuestra presentadora estrella, Silvia Jarabo, patrona de Fundación Diversidad, quisiera agradecer especialmente a todas las organizaciones firmantes de la Carta de la Diversidad en España. Sin ellas no hubiéramos podido tener todos estos datos y este estudio. También mi agradecimiento muy especial a las empresas socias de la Fundación que han compartido sus buenas prácticas. El estudio incluye 21 buenas prácticas de diferentes sectores y empresas. Y por supuesto, un agradecimiento sincero también a FEMSA y a Mueve, cuyo patrocinio realmente ha sido esencial para poder pues, hacer realidad este proyecto, porque como sabréis, pues hay mucho trabajo detrás. También quiero dedicarle unas palabras a Silvia, que me acompaña el día de hoy. Como decía, está en el patronato de Fundación Diversidad, pero además es socia directora de Promising Women y su acompañamiento durante todo el proceso ha sido fundamental, desde el planteamiento metodológico del estudio, el análisis de la muestra y también la validación final de los resultados. Y realmente me siento muy orgullosa de haber podido colaborar en este proyecto con ello. Así que, Silvia, nuevamente muchísimas gracias. Y nada, no quiero quitar más tiempo a esta presentación, solo comentar que si tenéis preguntas, por favor, utilizar el icono que veis abajo de la pantalla de preguntas y respuestas y las vamos a ir respondiendo sobre la marcha. Estamos grabando la sesión, así que más adelante también tendremos oportunidad de difundirla pues más allá de nuestras fronteras, ojalá. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente por vuestra presencia. Silvia, adelante. Muchas gracias, Sonia. Gracias también a todos los asistentes, participantes. Para mí es un honor, es un privilegio pues, poder compartir esta vez online las principales conclusiones de este estudio que hemos hecho. Lo que vamos a ver a continuación, en estos 25 minutos, vamos a ver bueno, pues, un poco la metodología, el marco de análisis que hemos utilizado en nuestra muestra y después veremos cómo las organizaciones firmantes de la Carta de Diversidad pues, tienen la composición de su plantilla en diversas dimensiones. Después veremos un poco cómo se cumplen los principios de la Carta de Diversidad, que lo hemos dividido en dos conceptos, en dos ideas, pues cómo estas organizaciones firmantes, cómo introducen los conceptos de DEI en su estrategia, en su institucionalización, y que veremos así que esto sucede, que hay un compromiso elevado e institucionalizado. Y el segundo concepto es que, a pesar de eso, que es
algo necesario, algo imprescindible para que la DEI sea real de las organizaciones, veremos que hay cierta brecha operacional. Es decir, al pasar de la estrategia, los principios a la práctica, pues veremos que hay una distancia. Y por último, unas conclusiones y algunas propuestas para avanzar de manera sostenible en la diversidad, la inclusión y la equidad en las organizaciones. Pues este estudio, un poco como decía Sonia, creemos que es pionero y es muy interesante porque nos ofrece un análisis muy detallado, muy completo, sobre cómo las organizaciones que están comprometidas con estos principios la gestionan en el día a día y también sus principios en España. Obviamente, como se trata de las organizaciones que son firmantes de la Carta, entendemos que son organizaciones que están más comprometidas que el promedio con estos principios. La muestra, obviamente, todo el análisis pues, tiene un rigor y una metodología establecidas para que los resultados sean fiables cuantitativamente y tiene tres secciones principales. El perfil de qué entidades están incluidas dentro de la muestra, y ahora lo veremos porque también esto es muy rico a la hora de poder compararse con entidades dentro de tu sector o tu tamaño o tu tipo de entidad. También veremos esa radiografía, composición de la plantilla, un resumen obviamente, y cómo se están cumpliendo los 10 principios de nuevo en un resumen. El informe, es un informe que está en digital, que también está hemos imprimido algunas copias en papel, que la tengo aquí, es un informe bastante grueso, con mucha información e incluye estas 21 buenas prácticas de empresas en cada uno de estos principios, que también es algo muy valioso. Y bueno, pues esto nos da una radiografía, una interpretación de cómo están estos avances y desafíos en este entorno dentro de este conjunto de empresas, organizaciones firmantes. La muestra, como sabéis, a escala europea son 17.500 entidades las que firman. Fijaos, 17 millones de empleados, eso es mucho. En España contamos con más de 1.600. Nuestro análisis son 947 organizaciones, porque son el número de organizaciones que tenían los datos suficientemente completos para poder ser fruto de este análisis. Y hemos cogido los 4 últimos años de organizaciones que mantienen vivo este compromiso con la Carta de la Diversidad y sigue siendo una muestra muy amplia, representan a más de 1,4 millones de empleados y empleadas. Por tipo de organizaciones, pues vemos allí que más de la mitad son empresas que no son multinacionales, pero también hay multinacionales, casi un tercio. También empresas del tercer sector, que es un sector muy importante dentro de nuestro conjunto de firmantes, y también empresas y organizaciones del sector público. Por el tamaño de la plantilla es importante entender la distribución de nuestra muestra, de estas 947 organizaciones. Como veis ahí, empresas más pequeñas, de menos de 50 trabajadores, es un 35, y hasta los 250 trabajadores, que es donde se corta la distribución, el concepto de pymes, pues es un 24, y eso suma pues más de la mitad. Tenemos una representación muy elevada de grandes empresas, como veis ahí, pues más o menos 20% cada una, hasta 1.000 y más de 1.000 empleados. Esto es importante porque es muy diferente de la composición del tejido empresarial español. De hecho, empresas con más de 1.000 trabajadores en España son un 0,04%. Nuestra muestra recoge un 20%, con lo cual esto, pues claro, nos hace que nuestra muestra sea muy diferente de este tejido, pero, y nos conduce a determinados resultados de parámetros, y es bueno saberlo bueno, pues para orientarnos dentro del tejido empresarial español. Nuestra muestra tiene una sobreponderación muy relevante de grandes empresas. Vamos a ver ahora algunos datos, los más relevantes, sobre las características de diversidad de la plantilla de estas organizaciones firmantes. Empezamos con el tema de género, con las mujeres. Y aquí estamos viendo el fenómeno que es habitual y ya es conocido, porque así suele ser esta distribución en las organizaciones en el mundo occidental y en general. Aquí vemos la distribución de las mujeres, el porcentaje que representan las mujeres en 3 niveles, en la plantilla general, el verde clarito abajo del todo, después el porcentaje de mujeres en mandos intermedios y la azul oscuro, el porcentaje de mujeres directivas.
Arriba tenéis el total promedio de la muestra, como veis es 46, 37, 30 y este es el efecto tijera que observamos siempre, que a medida que subimos en una escala jerárquica, escala de responsabilidad, el porcentaje de mujeres decrece. Y abajo lo tenéis distribuido por tamaño de la organización. El informe tiene bastantes más distribuciones, bastante más análisis y otros cortes que también son muy interesantes y si hemos traído este aquí, pues bueno, pues que nos parece realmente que es el que más nos ilustra. Y podemos ver que generalmente conforme crece el tamaño de organización, pues la representación de las mujeres disminuye. No dramáticamente, pero sí lo vemos que esto sucede, ¿no? Y esto, bueno, pues sabemos que cuanto más compleja es la empresa, más eh, necesidad de otros factores, además del mérito, probablemente, pues bueno, pues para poder hacer una carrera de responsabilidad, pues vemos que a las mujeres, pues de alguna forma, les cuesta algo más. Como hemos visto, es eso, pues pasa del 46, del 37 al 30. Es interesante comparar nuestra muestra con algunos datos de los cuales disponemos a escala nacional, que es el último párrafo que aparece en esta hoja. Podemos comparar nuestro porcentaje de directivas de grandes empresas con la media del IBEX 35, que está publicada, que es un 22%. Y como vemos aquí, esta muestra la supera con mucho, de un 29 a 31%, lo cual es muy positivo y dice mucho de las empresas, las organizaciones firmantes de la Carta de la Diversidad que son de este tamaño. Y esto es muy positivo. Por contra, es curioso ver que con las empresas medianas, el dato que tenemos para contrastar es el dato de la consultora Grant Thornton, que todos lo conoceremos este estudio, que dice que las empresas medias en España estamos en un 38% y en nuestra muestra estamos algo por debajo, en un 33-35%. Me gustaría destacar que estos datos están proporcionados por las propias empresas. Analíticamente. Los datos de Grant Thornton se hacen mediante encuesta. Bueno, pues estos son los datos que tenemos. Si vamos Silvia, a otro... perdona Sí, que te interrumpa, nada claro. más que mantener un poco el tono de voz porque a veces te oímos un poquito más bajo. Ah, Muchas gracias. gracias. De acuerdo. Mm, en el otro colectivo, otra dimensión de diversidad que hemos analizado, pues son las personas con discapacidad. Y aquí son muy buenas noticias y por eso hemos puesto este título, Liderando el cumplimiento. El promedio de nuestra media es de un 2,5%, que excede, como sabemos, eh, el número legal del 2%. Queremos destacar además que aquí solamente hemos pedido porcentaje de personas con discapacidad y no hemos tenido en cuenta las otras maneras, otras posibilidades que ofrece la ley para cumplir con este ratio, con lo cual estamos hablando únicamente de contratación y empleo de personas con discapacidad. El tercer sector, como veis ahí, es muy amplio, dada su vocación y su naturaleza y su misión, con un 10%. Y luego vemos las siguientes tipos de organización que lo van cumpliendo hasta la empresa multinacional española que lo sigue cumpliendo con un 2,03. Por ejemplo, es de destacar también las empresas no multinacionales que tienen un 2,87%. Queremos también decir que hemos excluido los centros especiales de empleo porque su tasa de contratación de personas con discapacidad es muy elevada, puede ser del 70, 80 o 90% y nos hubiera distorsionado este dato. Aquí están excluidos, con lo cual estos son bueno, pues es una muestra del compromiso de este conjunto de empresas firmantes con este colectivo. Otro análisis de dimensión de diversidad es el colectivo LGTBI+, y aquí vemos que siendo positivo, claramente tenemos camino por avanzar. Aquí lo que hemos preguntado es si las organizaciones realizan acciones en favor de este colectivo. El promedio es un 62%, que es un buen dato, pero claro, nos gustaría ver esto en las tasas de las grandes empresas, del 93% o del 100%. Y como veis, pues hay una especie de V. Es interesante ver que las empresas más pequeñas pues tiene este 62, luego decrece un poco y vuelve a crecer con las grandes organizaciones. Y bueno, nos gustaría ver a todas estas organizaciones pues rebosando los 90 o incluso llegando a los 100. Siendo positivo, nos queda camino por avanzar.
Otra dimensión que hemos mirado es la generacional y aquí hemos analizado los dos extremos de la pirámide de edad, la gente más joven y las personas de mayor edad. Por lo tanto, veis ahí el porcentaje de plantilla que tienen estas organizaciones menores de 30 años y lo hemos comparado con la tasa de empleo, el porcentaje que representa a estas personas en el conjunto empleado nacional. Nuestra muestra es prácticamente igual en cuanto a gente joven, pero si nos vamos al colectivo de más edad, mayor de 55 años, vemos que nuestra muestra es bastante inferior al promedio nacional, de 13 a 19. Son 6 puntos de diferencia, que es mucho. Pensamos que esto se debe, quizá, una hipótesis podría ser, se debe a esa sobreponderación que tiene nuestra muestra de grandes empresas, porque bueno, las grandes empresas gestionan su plantilla de manera más dinámica y buscan más el rejuvenecimiento de la plantilla y a través de pues, distintas acciones, pues como pueden ser quizás pues, expedientes de renovación de empleo o prejubilaciones anticipadas, etcétera. Y eso podría ser una hipótesis de por qué resulta este porcentaje más bajo. Y está claro que aquí, bueno, tenemos un reto para aprovechar este talento senior, que todos sabemos que es un talento muy valioso para las empresas por su experiencia, compromiso. Y la última dimensión de diversidad que hemos visto es la diversidad cultural, que en este caso la hemos conceptuado como personas no nacionales. Y vemos que en nuestra muestra el porcentaje también es algo menor, es bueno, 4 puntos menor a la nacional. En esta muestra está en un 10,1% frente a la nacional de 14,2%. De nuevo, aquí esta es otra hipótesis que no hemos contrastado, pero la hipótesis podría ser por el tema de perfiles profesionales que están contratando estas organizaciones versus el perfil profesional que puede haber en la media nacional, y eso podría explicar en parte esta diferencia de puntos. El sector público presenta los niveles más bajos, son muy bajos, como vemos ahí, entre el 1% y el 4%, y bueno, que no atrae a este talento, y podría ser, pues esto es que este talento no estuviera interesado, o quizá que hay, no sabemos, es otra hipótesis, quizá podría haber algún tipo de dificultad en el acceso a este tipo de empleo para este colectivo, pero esto no lo sabemos. Eh, luego las multinacionales de origen español es interesante, que son las que reportan el mayor porcentaje de personal no nacional. Y esto es interesante porque quiere decir que están, ¿no? Están más interesadas, quieren atraer más este colectivo, más este conocimiento diverso. Después está el tercer sector y las extranjeras son las últimas con un 13 y un 11%. Y por sectores, pues destaca las actividades financieras y de seguros, que tiene un 20% de este colectivo, lo que quiere decir es que es un sector que resulta atrayente y que se esfuerza en atraerlos. Eso en cuanto a una foto resumida de la radiografía de la plantilla, la composición de la plantilla de las empresas formantes. Como digo, el informe tiene muchos cortes más y hemos traído aquí pues, los que nos parecían más interesantes. Vamos a ver el siguiente concepto, que es lo que decíamos, cómo constatamos que la diversidad, la inclusión y la equidad está en la estrategia y está muy institucionalizada. Aquí podemos ver diversos valores. El 90%, un porcentaje muy alto de las empresas tiene estos valores incorporados explícitamente en su código ético. El 82% hace lo mismo con los valores de la empresa. Y el 89% declaran que la DEI se encuentra entre las 10 prioridades estratégicas de la persona que ejerce el primer cargo ejecutivo. Es un porcentaje muy, muy elevado. Y es más, perdón, es más, el 94% de las organizaciones declaran que los líderes de las empresas de manera continua pues hablan de la DDI, mantienen estos valores y lo ejercen en su gestión diaria. Son porcentajes muy, muy elevados que están declarando las organizaciones de nuestra muestra. Una forma que vemos, la más patente, la más visible de sensibilización sobre estos valores es la formación. Y aquí así lo vemos en lo que nos declara, ¿no? Pues el 76% de estas organizaciones
realizan formaciones de DI. Es un porcentaje muy elevado también, podría serlo más, pero es bastante elevado. Y de estas, pues como vemos, más de la mitad dicen que estas formaciones la hacen al 90% de su plantilla, que ese es un porcentaje muy elevado. Otra manera que vemos de sensibilización es cómo se celebran distintos eventos que conmemoran algunos a la mujer y otros colectivos, como por ejemplo el Día Internacional de la Mujer también tiene un porcentaje de celebración muy elevado, que vemos ahí, el 89%. El Día de la Discapacidad, menos la mitad, que también es relevante, podría mejorar, pero también es relevante. Y desde luego vemos que la formación sigue siendo una herramienta, la herramienta más importante que utilizan estas organizaciones para promover esta cultura, esta sensibilidad frente a los valores de EI. También es interesante, les preguntamos a las organizaciones firmantes cuáles son los beneficios que ven de sus políticas de I y esto es lo que nos declaran primeramente. El 72% sostiene que esta aplicación de estos principios mejora el clima laboral. El 60%, que también es un porcentaje bastante alto, que le ayuda a la hora de atraer y retener el talento y prácticamente igual que les ayuda a mejorar su reputación corporativa. Y estos son, como veis, son los tres más relevantes, ¿no? Hemos querido traer aquí también que un 36%, que es un porcentaje que no es desdeñable, declara que ha conseguido incrementar las mujeres en puestos directivos. O sea, que, es decir, que sus acciones de DI pues, están teniendo frutos tangibles. Y esto es relevante, ¿no? Bien, ahí eso lo hemos visto a la hora de esos principios, considerarlos como estratégicos, institucionalizados. Pero sí que es verdad que os comentábamos que a la hora de bajar al día a día en la operativa, pues hay cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, em, aquí preguntamos cuánto estos principios de DI si realmente están vinculados a los instrumentos que ayudan a orientar al liderazgo, a los líderes, su gestión, ¿no? El 76% dice que ha incorporado a su modelo de competencias las características del liderazgo inclusivo o evaluaciones. Un 76% es alto, pero acordaos que estábamos en los 90 y en los 89 de declaración de principios, inclusión de valores, etc. Si vamos otro escalón, ¿cuántas de ellas realmente incluyen estos criterios y los tienen en cuenta en sus evaluaciones de desempeño? Cae mucho el porcentaje, hablamos solamente de un 21, de un quinto, y aún menos si estos porcentajes están vinculados con los incentivos económicos, con lo cual, pues, conforme vamos avanzando en compromiso, estos porcentajes van cayendo drásticamente. Otro ejemplo que podemos ver, por ejemplo, a la hora de sistematizar la medición y la gestión de la DI en evidencia, pues vemos que, por ejemplo, menos de la mitad, el 47%, declara que ha hecho diagnósticos formales de DEI, lo cual es imprescindible hacer un diagnóstico formal, cuantitativo, cualitativo, con metodología que nos permita saber dónde estamos, qué oportunidades hay, qué problemas podemos tener y sobre todo poner prioridades y un plan de acción, pues solamente el 47% dice que lo ha hecho. El 59% dice que mide los resultados de las políticas y el 44% dice que analiza los beneficios específicos. Son porcentajes relevantes, pero de nuevo estamos lejos, estamos prácticamente a la mitad de esos 90 y 80 y muchos que veíamos al principio. Otro ejemplo, a la hora de implantar herramientas que nos ayudan a gestionar la DEI, pues de nuevo aproximadamente la mitad, el 53%, declara que ha revisado sus procesos de gestión de personas para garantizar la igualdad de oportunidades y eliminación de sesgos. De nuevo, siendo relevante, pues estamos lejos de esos 90. Y a mí me parece importante destacar que si no hemos revisado o diseñado deliberadamente nuestros procesos para asegurarnos mediante metodologías probadas, herramientas probadas de neutralización y eliminación de sesgos, si no hemos hecho esto, por defecto esos procesos los tienen. Y aunque es algo difícil de aceptar,
pero es así, por defecto, si no hemos hecho esto, esos procesos lo tienen. Por eso es importantísimo que realmente hagamos esta labor de asegurarnos que los hemos revisado y diseñado con metodologías probadas que son capaces de neutralizar los sesgos, no solo de género, sino de cualquier otro tipo de sesgo social. Otro elemento donde vemos cierta distancia a la hora de operativizar estos principios son los grupos de empleados, los ERG, los Employee Resource Groups formales. Solamente el 37% de las organizaciones firmantes cuenta con ellos y es una herramienta relativamente sencilla de implantar para demostrar ese apoyo a estos valores de EI. Y en cuanto a establecimiento de objetivos de diversidad, pues hay mucha dispersión, mucha variabilidad según el tipo de empresa, el tamaño de empresa e incluso el sector. Aquí vemos que nuestra muestra, el 52% tiene objetivos de mujeres directivas, el 46%, perdón, 52% de discapacidad, el 46% de mujeres directivas y mujeres en mandos intermedios, el 37%. Este gráfico que veis aquí, pues dice el porcentaje de empresas, de organizaciones que tienen estos objetivos, distinguiendo por tamaño de la organización, de más de 1.000 personas a menos de 1.000 personas. Y vemos una gran diferencia de 20 puntos y a veces 30 puntos de distintos objetivos, ¿no? Vemos allí personas con discapacidad, mujeres directivas prácticamente a la par, casi un 70% en las grandes organizaciones y unos porcentajes menores en el caso de las organizaciones más pequeñas. Y mujeres mandos intermedios. Los dos más relevantes son personas con discapacidad y mujeres directivas. Y abajo veis, bueno, no tenemos, pues es un tercio en el caso de las grandes empresas, perdón, un tercio en el caso de las empresas más pequeñas y un 11% en el caso de las empresas más pequeñas. Hay mucha disparidad según el tamaño de la empresa y también os digo que según el tipo de empresa, el tipo de sector, que eso se contiene en el informe. Otro elemento que nos interpela a la hora de operativizar, de pasar de la estrategia a realmente algo tangible en la gestión de la DI diaria, es la transparencia y la comunicación que hacemos de nuestros principios. Entonces, es chocante o destacamos mucho que el 44% de las organizaciones de la muestra declaran que no cuentan con un apartado específico ni en su web ni en su intranet de valores de DEI. Un 44% es mucho, es casi la mitad o cerca de la mitad no cuenta con esto, pero también vemos que, por ejemplo, pues que un 22% lo cuenta en la intranet, pero no lo cuenta externamente, no lo cuenta en su web corporativa. Y viceversa, ¿no? Un 17% que sí lo cuenta la corporativa y no la intranet, y únicamente un 17% lo está contando en ambos casos. Creemos que si realmente animamos a todas las instituciones, organizaciones a hacer públicos y compartir estos resultados, porque si realmente creemos en los beneficios de la DEI y las empresas, un porcentaje relevante, hemos visto en torno a 40 o 50, lo están midiendo y están declarando estos beneficios, creemos que es muy positivo que se comuniquen interna y externamente. Y si no se está haciendo, bueno, pues nos genera una incógnita de por qué, cuáles son los motivos por los cuales esto no se comunica tanto interna como externamente, si realmente estamos comprometidos con ello. Bien, ya nuestro último punto sería compartir con vosotros un par de conclusiones de este informe y nuestras recomendaciones para poder avanzar hacia esta ruta sostenible de la DEI. En primer lugar, lo que ya hemos visto y se hace patente en el informe a lo largo de todos los análisis es que, claro, lógicamente las empresas de mayor tamaño, sobre todo las grandes empresas, están más avanzadas en esta gestión de la DEI que la pyme. Aquí hemos traído un gráfico que ilustra este punto, que es quienes están evaluando el impacto de las políticas de EI según el tamaño de la plantilla. Y bueno, lo vemos claramente, conforme aumenta el tamaño de la organización, pues aumenta esta práctica. Como veis en las muy grandes empresas, pues es cerca del 90% que analizan estos resultados y baja a la mitad cuanto más pequeñas son. Y es un ejemplo de esta disparidad, ¿no?
Está claro que cuando las empresas son más grandes cuentan con más recursos, tienen mayor responsabilidad corporativa, tienen mayor visibilidad, etcétera. Probablemente en algunos casos presión del mercado, presión de inversores. Y bueno, pues con este enfoque pues tienen prácticas más profesionalizadas, miden más, tienen objetivos más ambiciosos, obviamente tienen mayor recursos, capacidad de evaluación y tienen mayor institucionalización, por ejemplo, pues tienen más número de Employee Resource Groups. Y aquí el reto que tenemos pues es ayudar a las pymes a que puedan superar pues las barreras que se enfrentan quizá por falta de recursos, falta de capacidad, eh, falta de disponibilidad. Bueno, pues ayudarles por proponer herramientas desde las políticas públicas, las herramientas que podamos poner desde la Fundación Diversidad, desde otras organizaciones que aboguen por esto, pues para ayudar a las pymes a adaptar más diversidad en las plantillas, a, bueno, a gestionar con mayores herramientas en el día a día y para poder medir, diagnosticar y priorizar el tipo de acciones que hay que realizar. Y este es el gran desafío, porque como todos sabemos, el 80-90% del tejido empresarial español y en general en Europa está compuesto por las pymes, ¿no? Nuestro segundo punto sería algunas recomendaciones que podemos hacer basado en los datos de este informe. En primer lugar, queremos empujar, animar a priorizar la gestión basada en los datos, en la evidencia. Entonces, ese porcentaje de empresas que realizan un diagnóstico del 47%, pues nos gustaría que incrementara sustancialmente, porque, insistimos, realizar un diagnóstico es una herramienta esencial para poner prioridades y un plan de acción, porque si no haces ese diagnóstico, es difícil saber dónde tienes las principales oportunidades o los principales escollos y que tus acciones se fundamenten en datos objetivos. No solo eso, es que los diagnósticos, cuando tenemos datos cuantitativos y cualitativos medidos, sirven para establecer un diálogo de la necesidad de actuación. Decir, oye, aquí tenemos algo que no nos encaja, aquí tenemos una oportunidad, aquí tenemos escasez. Y esto fundamenta la orientación, fundamenta el poner recursos, la estrategia para actuar en este sentido. Y por eso es tan importante el diagnóstico. En segundo lugar, animamos mucho a utilizar metodologías probadas que existen, como por ejemplo las técnicas conductuales y otras herramientas que son capaces de neutralizar y disminuir mucho y en algunos casos eliminar por completo los sesgos sociales y cognitivos que sabemos que bueno, pues que pueden tener un impacto relevante a la hora de gestionar los procesos que tienen relación con las personas, como la selección, contratación, la promoción, la evaluación, etcétera. Y en definitiva, pues actuar más con datos, no con etiquetas o con conceptos que quizás estén más manidos o que estén de moda, sino actuar con datos y con evidencia, porque esto nos sostiene las acciones. En segundo lugar, pues animamos, que nos gustaría ver que la DI se hace más vinculante y que se hace más tangible, pues pasar además de esa declaración de principios que el 90-89% los declara como institucionales, sus valores, su código, etcétera, pues que estén en la gestión del día a día. Y quizá nos gustaría ver que están más ligados a los procesos de evaluación de rendimiento y en algunos casos incluso puede tener sentido vincularlos a los incentivos económicos, hacer de estos valores vinculantes, que realmente estén en nuestro modelo de liderazgo, pero que evaluemos a las personas por ello, ¿no? La empresa, la organización, cuando queremos que las personas se enfoquen en algo, pues lo tenemos que medir y lo tenemos que evaluar y esta es la vía. Y por último, recomendamos o nos gustaría ver pues reforzar esta comunicación, esta transparencia, este rendir cuentas de lo que hemos hecho en materia de DDI y cuáles son nuestros resultados. Esto nos ayuda a evitar el riesgo de diversity washing si lo evaluamos, si lo comunicamos, si lo hacemos visible. Y nos gustaría avanzar, por ejemplo, ver avances en el porcentaje de empresas que publican, hacen visibles sus políticas de DI, sus acciones y sus resultados en su intranet y en su web corporativa, haciéndolo público, ¿no? Y que esto nos permite fortalecer
pues ese compromiso institucional, haciéndolo transparente al exterior y anunciando nuestros compromisos y nuestros logros de manera pública. Y esto pues otorga credibilidad a la organización y ayuda a que el ecosistema pues avance en ese sentido. Y esto es lo que os queríamos comentar hoy. Os animamos a que os descarguéis el informe, es muy rico, el informe tiene 200 páginas y multitud de análisis y esperamos que os resulte de utilidad y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Silvia. Si te parece, podemos dejar de compartir, así nos vemos mejor. Como había adelantado, bueno, pues nos podéis hacer preguntas. Voy a retomar dos para empezar, Silvia. Te voy a plantear las dos a la vez y ya para que las puedas responder. Una se refiere a los grupos de afinidad o Employee Resource Groups. ¿Por qué crees que son tan importantes? Es decir, ¿qué es lo que nos aportan, ¿no? En este tema de la diversidad y la inclusión? Y la otra tiene que ver con el tema de mujeres, porque vemos, si me quiero referir ahora un poco más a las grandes empresas, que un 70% pues tienen objetivos en mujeres directivas. Eso quiere decir que se lo están tomando en serio y que me imagino que tendrán planes, ¿no? Para lograr esos objetivos, pero está la brecha de todas maneras. ¿Dónde está el fallo? ¿O qué es lo que no se está haciendo o no se está haciendo bien para, teniendo todos estos objetivos, por qué no logramos realmente cerrar en mayor medida esa brecha? Gracias, Sonia. Perdón, ¿esto es de la audiencia o es tuyo? O, pues a ver, ¿eh? De la audiencia. Sí, sí, muy bien. Sí, bueno, son muy interesantes las dos. A ver, los ERGs son un mecanismo bastante sencillo mediante el cual la empresa muestra su apoyo a estos colectivos. Y claro, es que estos colectivos son colectivos que tradicionalmente o históricamente han sido desfavorecidos. Es que este es el tema, es que es así, o sea, determinados colectivos, pues puede ser el colectivo LGTBI, el colectivo de personas más senior, el colectivo de personas extranjeras, el colectivo de mujeres, que somos el 50% de la población. Históricamente, estos en el entorno empresarial y en otros entornos, pero nos interesa este, han resultado desfavorecidos. Todos los datos lo atestiguan, ¿no? Pues que tienen menor representación en las escalas de poder, de influencia, de responsabilidad. Hay políticas que pues, quizá se dirigen menos hacia estos colectivos, etcétera. Entonces, cuando un colectivo es desfavorecido, necesita sentir el apoyo de la organización en la que trabaja, porque eso bueno, pues le ayuda a identificarse con esa empresa, con ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de me valoran, importo igual que los demás, mi opinión se tiene en cuenta, etcétera. Y por eso yo creo que son instrumentos que son importantes y te diría que cuanto mayor es la organización, más importante es. Bueno, pues porque cuanto mayor es la organización, más hay, más anonimato hay, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que son colectivos relevantes y diría que además por eso, por esta razón, las grandes organizaciones los tienen en mayor porcentaje. Y es algo relativamente sencillo de poner en marcha, ¿no? Eso en cuanto a los ERGs. Y además son colectivos que se autogestionan, ¿no? O sea, que la empresa les proporciona ese apoyo, bueno, los institucionaliza, les da su apoyo institucional, pero también les puede dar apoyo práctico, pues les puede, oye, conceder unas salas para que se reúnan, les puede dar algún dinero para financiar actividades, etcétera. Entonces, yo creo que esto es importante para que todo el mundo se sienta acogido, que le ven, que tiene visibilidad y que está en igualdad de condiciones. Y yo creo que es una herramienta muy útil y fácil de implantar. En cuanto al tema de mujeres, el tema de los objetivos, que muchas también grandes organizaciones lo tienen, es un tema polémico. Yo creo que últimamente está más aceptado el tener objetivos que no cuotas. Hay una cierta diferencia de gestión, que no voy a entrar ahora, no sé que salga después alguna pregunta. Y los objetivos, sin ninguna duda, nos permiten avanzar. Yo voy a poner un ejemplo de que en este caso, bueno, era una cuota, era una recomendación, no era una obligación. La CNMV en el 2015 puso una recomendación de un determinado porcentaje de mujeres en consejos de administración y era una recomendación.
Ahora la última legislación ha hecho que sea una obligación en 40%, pero en aquel momento no lo era. Y entonces, si lo analizas, que yo lo he hecho, tú ves que esa pendiente de crecimiento de mujeres en consejos de administración es relativamente plana y a partir de que eso sucede empieza a crecer. La pendiente es bastante superior. Entonces, a partir de que se pone un objetivo y se recomienda fuertemente, dispara, no dispara, pero hace crecer esa pendiente, ese crecimiento es mucho más rápido. O sea que los objetivos realmente permiten avanzar. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que toman su tiempo por varios motivos, pero el principal es la tasa de reposición de los cargos. ¿Cuál es la tasa de reposición en las empresas, en las organizaciones? En una empresa grande pues será mayor, pero las empresas medias y pequeñas a veces es que no hay rotación de puestos o es muy limitada esa rotación. Entonces, si estamos midiendo el porcentaje de mujeres que hay en esos puestos tienen que moverse o rotar porque es más difícil echar a las personas que hay solo para cumplir estos objetivos, ¿no? Alguna empresa lo ha hecho, pero es más complicado, ¿no? Entonces, esa tasa de reposición incide en ese objetivo. De hecho, es algo que se puede calcular. Tú puedes decir, oye, ¿cuántos puestos? Bueno, de hecho se hace, ¿no? ¿Cuántos puestos renuevo cada año? Y si un porcentaje X fuera de mujeres, ¿en cuánto estoy a esos 3 o 4 años? Y así se calculan esos objetivos. Entonces, claro, si estamos en un 20, pues a lo mejor podemos pasar a un 24 en 3 años, pero no podemos pasar a un 30. Y no, esto no va a suceder, ¿no? Entonces, estamos avanzando, sí, con un ritmo, bueno, relativamente pausado. Yo diría que es, bueno, un ritmo, bueno, pues que es aproximadamente es un punto por año, más o menos. ¿Podríamos avanzar más rápido? Quizá podríamos avanzar más rápido, sí, bueno, si pusiéramos medios, metodologías para ello. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy encantada con este termómetro porque me parece que es muy importante tener datos en Fundación Diversidad. Al final, pues las empresas y organizaciones, cuando se suman a la Carta de la Diversidad, renuevan su compromiso año con año y, bueno, pues siempre les pedimos, ¿no?, información de cómo están cumpliendo con estos 10 principios. Y la verdad que me siento muy orgullosa que por fin tengamos este termómetro y que lo podamos presentar, bueno, pues cada 2 años y ver también cómo esto va evolucionando. Bueno, ahora nos pregunta alguien más, Silvia, tú lo adelantaste y bueno, pues te preguntan si podrías comentar un poco más el tema objetivo versus cuota, ¿no? Sí. Por favor. Sí, bueno, yo obviamente aquí voy a dar mi opinión, vamos, que decir que es una opinión discutible como todas, pero bueno, mi opinión es la siguiente. Yo creo que hay una diferencia, porque una cuota es algo impuesto y te dicen esta es la cuota y tienes que hacerlo. Mientras que un objetivo es un empeño de empresa, es algo que asumimos como conjunto, como empresa, como equipo, es algo que queremos conseguir y vamos a poner nuestros mejores recursos, acciones, empeño en conseguir estos objetivos. Y los objetivos de empresa se pueden conseguir o no, todos luchamos por conseguirlos, pero es la forma que tenemos de funcionar en las empresas. Y por eso a mí me parece que eso es lo más indicado para las organizaciones. Y no una cuota, porque las organizaciones, las empresas no funcionan. Ese no es el sistema en que funcionan las cuotas. Evidentemente son fructíferas, o sea, dan resultados, esto es evidente, pero yo creo que un objetivo está más en línea con la forma de trabajar y la forma de hacer de una empresa. Y por eso yo soy más partidaria de establecer objetivos. Es más, las cuotas suelen venir impuestas por terceros. A lo mejor viene, pues esto, la CE o alguna regulación del gobierno que te impone un tercero y no es libertad de tu gestión. El objetivo de la empresa está decidido por la propia empresa, que es o la organización. Por eso yo soy más partidaria de los objetivos y creo que sí que hay una diferencia entre objetivos y cuotas. Yo creo que hay una diferencia, por supuesto, y lo ideal sería que las empresas pusieran cuotas también ambiciosas, porque a veces es complicado, no es fácil, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay ciertos colectivos históricamente discriminados, como por ejemplo las personas con discapacidad,
que sabemos que por lo menos a nivel de la Unión Europea en muchos países se ha optado por establecer una cuota por ley, porque realmente veían que si no, esto no iba a tardar 300 años como para disminuir la brecha de género, sino que iba a tardar 3000 años, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo, yo creo que a veces también del colectivo en particular, Sí, pues bueno, hay que valorar, ¿no? Porque no tenemos tampoco toda la vida para introducir pues a ciertos colectivos en el mundo del trabajo que, bueno, pues tienen el mismo derecho, ¿no? Que las personas sin discapacidad. Pero coincido en el sentido de que siempre es mejor que sean las propias organizaciones las que tengan ese compromiso y crean que realmente tener una plantilla diversa les beneficia y por eso quieran avanzar, ¿no? En esa diversidad, sea de mujeres, discapacidad, otras nacionalidades, religiones, edades, etcétera. Eso sería lo ideal y me consta, y yo creo que los datos lo dicen, que las empresas firmantes de la Carta pues tienen en muchos casos objetivos ambiciosos, ¿no? Y esa parte yo creo que hay que ponerla en valor. Bueno, voy a mirar si hay alguna otra pregunta. Estamos llegando al fin porque habíamos dicho que iban a ser 45 minutos y llevamos un poquito más. Solamente comentar que hemos grabado esta sesión. A todas las personas que os habéis inscrito os enviaremos la grabación. También pues os lo queréis difundir. Reitero, como ya dijo Silvia, que el informe está disponible en nuestra web, fundaciondiversidad.com. Tiene buenas prácticas que realmente, bueno, pues acercan un poquito el cómo hacer, ¿no? Para lograr esto. Porque una cosa es lo que queremos lograr, esa cultura inclusiva, pero también hay que saber, pues, cómo, ¿no? Cuáles son como aquellas recetas. Así que las 21 prácticas realmente valen mucho la pena, además de todo el estudio pues, bueno, pues todos los cruces que se hacen también pues con tipo de organización, tamaño de empresa, sector, etcétera. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Aprovecho para desearos un muy, muy feliz cierre de año. Este es el último webinar que vamos a hacer desde Fundación Diversidad este año, pero en enero empezaremos con fuerza, con más temas y más informes. Y Silvia, te dejo a ti la última palabra y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. nada, Sonia, gracias. Yo agradezco a las personas que se han sumado por el interés en este informe y realmente creemos que es un informe muy útil porque te sirve para entender dónde estás, compararte con otras organizaciones, etcétera, y con esas buenas prácticas y basado en datos de evidencias, que eso para nosotros es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Adiós. Adiós.